que está arriba, fíjense que tiene los ojos rojos. Acá pasemos por acá. Y en el piso.
Ya, perfecto. La salida es por allá, ¿vale? Ya, gracias. De Santiago y perteneció originalmente a don Augusto Bruna Valenzuela, empresario del salitre y a quien debe su nombre. El palacio fue declarado Monumento Nacional en agosto de 1995 y en 1996 lo adquiere su actual propietario, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. No, pues nunca he podido porque no ¿Saco una foto? No puedo ir con museo. ¿Sí? Tengo que preguntar. Claro, están acá ahora. Mañana. Sí, sí, a la hora de siempre. Me aprendí la canción. Lo comenté todo.
Sí, la visa. Ya. Ya, toma la beso. Ya, sí, dos partidas con rey de dos. Sí. Esa fue. Chile. Eso es una cosa que está absolutamente retirada porque justamente es lo que estamos viendo nosotros, son los interiores del departamento y lo que pensó el arquitecto, ¿cierto? Cómo distribuir estos espacios, lo que importa. ¿Se puede entender los materiales? Sí, sí, decoró. Había montaplatos, que los platos se calentaban, detrás de esa puerta hay como una pieza completa, originales. No tienen que ver con la familia, tienen que ver siempre, si se fijan ahí hay unos gallos, hay armas, entonces tiene que ver con cacería muchas veces, abría o cerraba el gas y era más luminoso o apagaba la luz. Muchas veces eran con velas también, entonces había un sistema de polea por dentro y en la pieza de atrás había un señor que bajaba que era francés, todos pensaríamos que es francés. Y abajo creo que lo mismo también está al lado. También todo. A mí me echa la duda con todo de la radio. En esa época, los comedores solamente aceptaban. Hasta el fondo, más romántico, en el fondo, con asientitos y algo, no sé yo, para ponerse debajo. Acá ya hay un gran parrón con una pileta y con esta bajada preciosa de este jardín. Y justamente se puso un piso flotante para conservar el piso original, para que no se desgaste y todo. Entonces, claro, hoy día no lo podemos ver y estamos así por acá. Fíjense que aquí es redondo, acá se recibe la puerta, cae perfecto, es fantástico. Y acá, para que se fijen, justo en el mono que está arriba, fíjense que tiene los ojos rojos. Acá pasemos por acá. Y en el piso también es maravilloso, más lindo que los otros pisos de los otros lugares. Se fijan que parece una iglesia, pues tiene como una forma un poco de capilla, por eso le dicen la capilla. Nosotros una vez estuvimos con una nieta del arquitecto de esta casa y cuando era chica ella venía a la casa en construcción y la abuela, la hija del arquitecto, le metía miedo porque cada uno de estos monitos tenía los ojos rojos, como les digo, que estaban ese de ahí. Se fijan, tenía unas bolitas rojas antes. Y acá, para que se fijen, justo en el mono que está arriba, fíjense que tiene los ojos rojos. La ley es muy anticuada. Es que la ley se hizo en un momento que todo era distinto. Entonces ahora hay mucho más patrimonio. Hay muchos más dueños que tienen menos plata que antes también. O sea, no todos los que tienen estas grandes casas son millonarios. Entonces, claro, hay gente que quiere conservarlo y todo y no puede. Es muy complicado. Totalmente. ¿Dónde está el sucio? Yo voy para allá. Ya.
Adentro de eso está ahora está también eso. La única remodelación que tiene esta parte es este baño que se ve ahí, este espacio. Antes se comunicaba con la pieza al lado y la pieza al lado del norte, y era como consentido este pasillo un poco plano. Ahora va a ser cuando está en Cuba, ahí va a ser una puerta. Como era oficina y fue bajarlo, nos sentimos de haber cambiado y pasé a lo mejor más privado. Este espacio, si se fijan allá también hay otro baño, también se pasaba por dos partes distintas. Muchas veces habían también las puertas más chicas para el servicio, entonces si había una nana que iba con una bandeja para no pasar por la puerta, se iba por la puerta más chica porque era más fácil y qué sé yo. Esta es la pieza que yo no repetí mucho, pero es la pieza que está roja. Que la pintaron roja para su capítulo, para estos 3 meses que están acá, y después volvieron a pintarla blanca, así que está recién pintada. Bueno, y jugaron la casa. Allô?